Hola, bienvenidos a la Caja Verde. En esta ocasión hablaremos de ansiedad, de duelo, de pérdida. Y para eso tenemos una conversación especial con la psicóloga clínica Cali Báez Durán, quien nos va a hablar sobre el tema y sobre todo para brindarnos herramientas para saber cómo sobrellevar esta situación ante la realidad que estamos viviendo hoy en día, la pandemia. Así que los invitamos a sintonizar esta entrevista. Sí, así como les comenté, la doctora Cali Báez Durán acompañándonos en el programa de hoy. ¿Cómo se siente? Hola, muy bien, muy feliz de estar acompañándote en este programa. Gracias por tomar el tiempo y antes de entrar en materia, yo quisiera que nos comparte un poquito de cómo ha lidiado con la cuarentena, qué está haciendo para que los días no sean tan largos. Bueno, mira, parece mentira, pero yo he comentado ya en varias ocasiones que yo creo que yo estoy más cansada quedándome en casa y haciendo las cosas de casa, aparte de tratar de seguir trabajando, que cuando salgo fuera. O sea, yo nunca había trabajado desde la casa, siempre en los 12 años de carrera que tengo fuera y ahora es como, wow, el día no me da, el día no me da. Pero realmente debo admitir que en un principio sí había como ese temor, como esa ansiedad, ¿qué va a pasar? Eh, las cosas no se van a dar, la gente no va a conectar con la terapia online. O sea, me preguntaban muchas cosas, no te lo puedo negar. Yo creo que todos pasamos por un momento de miedo. Entiendo que el miedo permanece, pero sí, al principio muchas preguntas que también, te digo, me las hago hoy y me voy contestando pues al día a día. La verdad es que creo que como todos estoy yo igual. Y con más trabajo que nunca. Con trabajo, gracias a Dios. Y un proceso para todos en sí como adaptarnos. Esa misma pregunta me hice yo de cómo haría el programa desde casa. Sin embargo, a medida que ha fluido el tiempo, pues todo se ha ido fusionando y la tecnología nos ha solucionado un poquito más la existencia, ¿cierto? Claro, y estas aplicaciones que no conocíamos, esta forma de juntarnos muchos, porque siempre había la posibilidad, ¿no? De 2 personas, 4 personas en diferentes aplicaciones, pero ahora hay aplicaciones donde pueden estar 8, 10 personas. Entonces, la verdad es que con el uso, si se sabe utilizar y se tiene la gracia de tener por internet, entonces pues obviamente uno le saca un partido increíble, es buenísimo en ese sentido. Bueno, qué bueno que le está pasando tranquila. Y justamente el programa es para aquellos que le ha entrado muchísima ansiedad a toda esta realidad. Pero ¿qué es exactamente sufrir de ansiedad? Muchos decimos muy a la ligera esa palabra, pero exactamente ¿qué es? Bueno, mira, para primero desbaratar un poquito el temor, o sea, la ansiedad es una emoción primitiva, es una emoción como cualquier otra. Entonces va a existir en mi vida, ¿ok? Lo que pasa es que una cosa es sentir ansiedad en un momento dado y poder lidiar con ella, y otra cosa son los trastornos de ansiedad, que es cuando ya la ansiedad se mantiene mucho tiempo conmigo, entonces obviamente tiene efectos negativos sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos y sobre mi actuar. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Quitar el hecho de que si yo digo yo tengo ansiedad, no necesariamente es malo. Puede ser, inclusive en estos momentos, que tenemos que protegernos, que tenemos que cuidarnos, cuidar a los nuestros y cuidarte a ti, al otro, pues la ansiedad no es tan mala ahí, porque uno, eso te pone alerta. La ansiedad es estar alerta a lo que está pasando y actuar acorde. Entonces sí me gustaría bajarle un poquito pues esa dosis de negatividad. Pero claro, cuando ya se tiene ansiedad y se percibe ansiedad en el cuerpo, en los pensamientos y en las actitudes o en la forma de actuar, entonces ahí sí sufrimos un poquito y vivimos angustiados. Esa angustia puede venir con pensamientos basados en este momento, por ejemplo, que hay mucho miedo, qué va a pasar conmigo en el futuro, pero con pensamientos ya elaborados de que las cosas van a salir mal, de que no va a haber, no sabemos si vamos a volver a una normalidad que me ponga bien o me ubique bien, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, en el ámbito de pareja, con mis hijos. O sea, hay muchas preguntas que pueden paralizarnos inclusive.
porque tenemos miedo a lo que no conocemos. ¿Y cómo podríamos identificar, por ejemplo, doctora, en la parte física cuando se tiene un ataque de trastorno de ansiedad? Ok, mira, tú dijiste algo importante, un ataque. Cuando está la ansiedad de por sí, uno no nota tal diferencia. Uno nota que tiene malestares. Por ejemplo, hay algunas personas que le da su órgano diana en el estómago, hay algunas personas que es la cabeza, hay algunas personas que es la contracción muscular, bruxismo. Pero ya cuando estamos hablando de un ataque o una crisis de ansiedad o ataque de pánico, los síntomas se juntan todos. Entonces, cuando tenemos esos síntomas, pues obviamente tenemos muchísimo miedo y el miedo tiene que ver con la salud, estoy perdiendo mi salud y hay muchísimas personas que llegan a pensar que inclusive se pueden estar muriendo. Estos síntomas son muy relacionados a la respiración agitada, a palpitaciones, a tensión muscular, a cambio de temperatura del cuerpo, ¿ok? Muchas veces nos da dolor de cabeza. Entonces, cuando una persona llega a ese punto, pues lo único que piensa es, a mí me está dando algo, yo no sé cómo voy a salir de esto. Entonces, lo que nosotros hacemos, o sea, el primer antídoto que te puedo dar y es el más efectivo, el más barato y el más rápido, es la respiración, controlar de nuevo la respiración. Y tú me dirás, pero como una persona que esté en medio de esto, que cree que se va a morir, puede controlar la respiración. Quizás tratar de respirar más fuerte. Exacto, pues mira, la verdad es que no es que sea fácil, pero cuando una persona ya entiende, me voy a morir, pero sin embargo hace rápidamente un repaso, mira, a principios de año yo me hice chequeos, yo no tengo nada, no estoy mal, ¿por qué debería estar así? Y empieza a respirar profundamente. La respiración la podemos llamar profunda, la podemos llamar diafragmática, la podemos llamar respiración abdominal. La idea es que hagamos respiraciones profundas y eso va a hacer que las palpitaciones del corazón se regulen un poco, lo cual va a hacer que la contracción y la temperatura del cuerpo vuelva a la normalidad. Si uno logra hacer esto pronto, luego de que tiene los síntomas, pero al minuto y medio, 2 minutos, puede ser que el episodio dure 10 minutos máximo. Pero ¿qué pasa? Que pocas personas solemos hacer esto, porque no tenemos el conocimiento o porque nunca han tenido un episodio como este. Entonces a veces podemos estar hasta media hora y 40 minutos con todo esto. Oh, es mucho Entonces, tiempo. la verdad es muchísima angustia, genera muchísima angustia. Hay personas, por ejemplo, que logran llamar a un ser querido, eso es algo muy positivo. Hay personas que se distraen con música, hay personas que logran ese mindset de me estoy muriendo, me estoy viendo, logran un mecanismo de defensa distraerse. Entonces, pues eso es una herramienta, ¿no? Pero lo ideal es que conozcamos, que si ya hemos tenido algún ataque de pánico, conozcamos el cómo vamos a bajarlo y definitivamente lo mejor es la respiración. Es en el caso de que uno pudiese identificar que está pasando eso con su cuerpo, pero cómo uno pudiese ayudar a un ser querido, sobre todo que estamos en 4 paredes, mirándonos la cara 24/7 algunos, ¿cómo yo le colaboro? Si ya el ataque de ansiedad comenzó como tal, es muy importante estar cerca, no decir cálmate, porque la persona no quiere estar angustiada. Ojo, pero eso es un instinto, el cálmate. Sí, pero créeme, es un momento donde cuando tú estás realmente en todo esto que expliqué, palpitaciones, respiración agitada, que una persona te diga cálmate, es como, y tú crees que yo no quiero, entonces puede tener un efecto contrario. Pero si yo puedo tocar a esa persona, decir yo estoy aquí, dime en qué te puedo ayudar, vamos a respirar, recuérdate que tú estás bien de salud, recuérdate que estamos cuidándonos, tú y yo, que estamos bien de salud. Entonces, mientras la otra persona va hablando, si yo me voy concentrando, que soy la que tengo el ataque de pánico, si me voy concentrando en lo que me va diciendo la persona, la verdad es que también la ansiedad va a bajar, porque tiene que ver mucho, el trastorno, el ataque de ansiedad tiene que ver mucho con los pensamientos. Entonces, si yo logro concentrarme en la voz y en las palabras que tiene la otra persona, o puede ser que el ataque de ansiedad desaparezca súper rápido.
Y yo creo que no solamente el apoyo en el ataque de ansiedad, sino en una persona que es ansiosa, que tiene muchas preguntas, yo creo que es bueno. O sea, una persona, por ejemplo, que tenga la confianza de acercarse a sus seres queridos y decirle, mira, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar con el colegio de los niños, o cuando yo empiece a trabajar, qué va a pasar con los niños. O sea, que se pueda hablar y que la familia se pueda apoyar en ese sentido, aunque sea con un acompañamiento, porque no es que van a tener quizás la solución de lo que nos está pasando, pero sí pueden entender y acompañarnos en todo el proceso. Entonces, podríamos decir, doctora, que el estrés nos podría llevar a un ataque de ansiedad. Definitivamente, definitivamente. La diferencia del estrés y la ansiedad es que el estrés viene de afuera, ¿ok? La pandemia nos genera estrés. ¿Por qué? Porque es algo que está pasando, es algo real, es algo de lo que me tengo que proteger, ¿verdad? Entonces, eso hace que la ansiedad se suba, independientemente de que sea algo interno. Hay un miedo interno, pero que viene de algo real. Entonces, a partir de ahí se van desarrollando pues todas estas ramificaciones de angustia, de preguntas, de ansiedad, que es por donde sale todo, ¿no? Todo esto. Y cuando esa persona puede darse cuenta de que ya la respiración quizá no le funciona tanto con ese ataque y que debe de buscar a un profesional, ¿cuál es ese punto? No, mira, cuando sentimos ansiedad, realmente la persona no busca ayuda, ¿entiendes? Esto es algo normal, va a pasar, todo eso. Realmente cuando ya las personas han tenido episodios de ataques de pánico, lo ideal, si no es médico, primero quitamos organicidad, no es el corazón que tiene una afección, no estamos teniendo ningún problema respiratorio, todo esto es psicológico, como dicen, es psicológico. Pues la idea es que busque ayuda. O sea, desde el primer episodio, lo ideal es que busquen ayuda porque es la manera en cómo conocemos lo que es un ataque de pánico, en cómo conocemos, cómo aprendemos a manejarlo. Y la manera de manejarlo, yo te lo he dicho un poquito rápido, pero es un poquito más complejo que eso, sobre todo cuando una persona ya ha tenido varios episodios de ataque de pánico. ¿Hay alguna edad o mujer o hombre es más propenso a tener un ataque de ansiedad o eso es general? Mira, realmente la edad es, obviamente, a todo el mundo nos puede ocurrir. Cuando somos niños nos da mucho más miedo y es bueno tener a los padres pues cerca y bastante bien orientados con respecto a lo que puede ocurrir. Y las mujeres somos más propensas porque estamos más en contacto con las emociones. Entonces esto nos pone en un lugar vulnerable al que yo pueda tener un ataque de ansiedad. Oh, de verdad que interesante. Nos vamos a ir a una pausa, doctora, y ustedes no se muevan de la caja verde porque al retornar hablaremos de duelo y pérdida, sobre todo enfocado en la realidad pandémica que estamos viviendo. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Caja Verde teniendo una conversación con la psicóloga clínica Cali Báez Durán, hablando sobre la ansiedad y sobre todo enfocándonos ahora en la parte de duelo y de pérdida. Sigan en sintonía con esta entrevista. Sí, así como les comenté, vamos a hablar de duelo y pérdidas y sobre todo de enfocada en la pandemia que estamos viviendo. ¿Cuáles son los tipos de duelo que pudiésemos vivir, doctora, con esta realidad que estamos viviendo? Mira, Lisbeth, es muy buena tu pregunta, muy interesante, porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos pues viviendo, siendo redundante, y vemos todo esto como una especie de normalidad y luego nos vamos preocupando porque nos sentimos preocupados. Realmente nosotros estamos cursando muchos duelos, muchas pérdidas. Primero está la pérdida de la salud cuando nos enfermamos, ¿ok? En este caso, que es lo que está pasando a nivel mundial.
Segundo, pérdida del trabajo. Muchas personas han sido suspendidas y no tienen trabajo, pues todos los negocios han cerrado. Muchas personas, bueno, hasta para los niños el no ir a la escuela es una pérdida porque ya no están compartiendo con esos compañeritos. Nosotros, que somos seres sociales, los adultos también hemos sufrido esa pérdida de no poder compartir con ese ser querido. Es más, a veces nos tenemos que separar de las personas que más amamos, mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi abuela. Entonces, claro que he perdido, al perder esa conexión física, estoy viviendo un duelo y obviamente, pues en el caso de que muchas personas se identifican cuando hablamos de duelo, pues sería la pérdida de la vida, que obviamente también en esta etapa, en la pandemia, pues es algo que lamentablemente estamos viendo diariamente. Pero hay algo que esta realidad tiene en particular y es que no se da la oportunidad cuando perdemos un ser querido de poder despedirlo. Ese ritual, no sé si ahí cabría esa palabra, de velar a nuestro ser querido, de darnos el tiempo de verlo, de que quizás físicamente ya no va a estar. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Mira, eso es algo bastante doloroso. Ayer inclusive pasó algo, estuve involucrada pues obviamente desde mi posición psicóloga en una muerte de una persona bastante joven, dejó 2 hijos, o sea, una familia. Y, y el no poder tener ese ritual de despedida es muy difícil. O sea, es algo que nosotros en un futuro, cuando podamos estar juntos, vamos a tener que revivir. Y va a ser muy difícil, porque ahora mismo es como que te vi y ya no te vuelvo a ver. Entonces, nosotros cuando permitan, abran las iglesias, las personas que son creyentes y que tienen el ritual y llevan pues las misas, este tipo de rituales, pues eso hay que rescatarlo porque nos va a hacer falta. Uno, el no decir adiós, muchas veces la persona quiere ver el cuerpo, muchas veces las personas queremos por lo menos pasar un rato con la familia, esa unión que ahora mismo no se puede tener, eso va a haber que vivirlo. Entonces es como vivir el duelo 2 veces, es como vivir esa vez 2 veces, pero vamos a tener que hacerlo para poder hacer un closure, para poder cerrar, porque si no nos vamos a quedar con ese duelo abierto y eso hace que el duelo se pueda volver complicado. Un duelo complicado es un duelo que obviamente dura mucho tiempo, no me permite sanar, entonces obviamente es algo que se agrava con el tiempo. Muchos quienes han leído y sobre todo en el pasar el tiempo del programa, por ejemplo, en el pasado, hemos hablado sobre las etapas del duelo. ¿Sigue esto aún vigente? 7 etapas, 4 etapas, no lo recuerdo tanto, pero usted ahí me podría corregir y sobre todo de cómo eso con esa realidad podría engancharse. Mira, antes, cuando se comenzó a estudiar el duelo, entiendo que teníamos que poner de alguna manera el proceso, teníamos que poner el nombre a lo que venía. Entonces, bueno, se hablaba del proceso de negación, del proceso de shock, que es cuando nos dan la noticia y nos tenemos que adaptar a ese nuevo modo de vida. Esto puede durar días, semanas, meses, que es lo que llamamos negación. Luego viene la ira hacia Dios, la ira hacia las otras personas, la ira hacia médicos en este momento, la ira hacia el mundo. Entonces luego viene obviamente la negociación. Como, ok Dios, pero no me quites a esto y hacemos lo otro. O sea, queremos negociar con algo que ya ocurrió, pero recuérdate que estamos en un proceso en el cual no hemos aceptado totalmente la pérdida. Luego de la negociación viene la depresión. Se le llama depresión, pero no por ser el trastorno depresivo, sino porque pasamos un momento de tristeza muy profundo, donde es cuando empezamos a afrontar la realidad. Y luego de afrontar la realidad, pues entonces viene
el sanar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no queremos llamarle etapas? Porque una persona que haya llegado a la depresión puede volver a la ira. Porque una persona que hoy lo niega y mañana va a la depresión directamente, luego puede volver a negarlo. O una persona que inclusive haya sanado, puede ser que un día se levante y diga, pero esto es real. Entonces volvamos al estado de shock. Entonces no nos gusta ya ese proceso de duelo, no nos gusta llamarles 1, 2, 3, 4, 5, porque la idea es que la persona se sienta libre y viva, porque todo el mundo vive el duelo de manera diferente, entonces que la persona se permita vivir el proceso de duelo como único y que no tenga que estar con, mira, si ya yo pasé por esto, no debería, no, nada de no deberías. El duelo es totalmente individual, como tu nombre Licey, yo me llamo Cali, o sea, es súper individual. Pero hay algo en particular que muestre un ser querido, que sea una alerta para uno decir, ok, quizás esto se salió un poco de lo normal y se debe buscar a un profesional para ayudar a canalizar esa emoción que siente por esa pérdida de algún familiar que tuvo. Mira, lo importante es notar lo básico, ¿ok? Cuando una persona entra en un proceso de duelo, la persona puede dejar de comer, obviamente va a dejar de dormir, obviamente van a cambiar muchas cosas de su día a día. Entonces lo importante es que las personas que están alrededor, porque no podemos pasar un proceso de duelo solos, eso es clave, tenemos que estar acompañados, no para que nos digan qué hacer, ni para que nos pregunten cómo nos sentimos cada minuto, no, simplemente compañía sin juicio. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que esas personas, quienes perdieron a ese ser querido, coman, duerman, ¿ok? Cojan un poquito de sol, se levanten de la cama, se cepillen los dientes. Fíjate que te estoy hablando de algo tan sencillo Rutinario. para muchas personas, exacto, tan rutinario, pero la verdad es que la rutina se vuelve a veces imposible. Entonces, ¿cuándo es una llamada de atención? Si la persona a la semana no ha tomado un ritmo por lo menos de comer 2 veces al día, no se hidrata, no está durmiendo absolutamente nada, el llanto es definitivamente incontrolable, entonces la ayuda tiene que llegar. Y en el caso, doctora, por ejemplo, de quienes no tienen la oportunidad de estar con familiares y se ven en esa triste realidad de que están solos, de que quizás viven en un país donde no tienen sus familiares cerca y falleció quienes tenían al lado, ¿cómo se podría llevar esa dinámica sabiendo de que los aeropuertos están cerrados? Es un caso extremo, sé, pero que son cosas que estamos en una realidad extrema, muchas cosas que no pensábamos que iban a pasar están pasando. Entonces, en esa situación, ¿cómo puede ayudarse o autoayudarse más bien? Mira, como te dije, nosotros somos seres sociales, necesitamos del otro. Para eso, en un principio estábamos hablando de las propiedades y las cosas buenas que tienen las redes sociales, ¿no? Realmente esto, el conectar, como tú y yo estamos haciendo en este momento, es básico. La persona que tuvo una pérdida se tiene que sentir, aunque sea un poco acompañada, por video, por notas de voz, por mensajes escritos, por lo que sea. Y obviamente no te voy a negar que al principio va a ser muy difícil porque solo uno llegar a comer, llegar a dormir, llegar a levantarse de la cama y hacer cosas nos cuesta muchísimo. Entonces, si yo pido, por ejemplo, lo del que está afuera y tiene a una persona que ama y que ha perdido un ser querido, que trate de estar constantemente, llamadas por video, qué estás haciendo, ha comido algo, se me honesto, no sé qué, porque uno se va a dar cuenta rápidamente del deterioro. Entonces, en este caso, lo ideal es que hasta que un vecino toque la puerta. O sea, estamos hablando de que la pérdida, la peor de las pérdidas son las muertes. Entonces, imagínate que sea una persona que yo amo, mi pareja, un hijo, un padre, un abuelo quizás, o sea, y que estemos solos es demasiado duro. Necesitamos por lo menos ese abrazo virtual, esa preocupación de esos seres queridos que tenemos lejos,
esa llamada constante y el uso y abuso inclusive, yo prefiero eso que de las redes sociales y las formas de llegarle a esa persona. Dejando ahí el tema del duelo y la pérdida un poquito de lado y yéndonos al futuro, esto va a traer cambios sociales muy grandes, donde los seres humanos somos entes sociales y sobre todo los dominicanos, caribeños, que nos gusta mucho el contacto físico, abrazar, besar, dar cariño, incluso hasta extraños. Entonces, ¿cómo esto psicológicamente podría, colocándonos en la sociedad dominicana de cómo somos, cómo esto podría cambiar el comportamiento en general de nosotros? Sé que no es la pitoniza, pero como un poquito como una evaluación como profesional. Claro, mira, definitivamente ya empezó el cambio, ya las personas estamos actuando de acuerdo a lo que se nos va pidiendo, que es el distanciamiento social, y la gente tiene miedo, Lisbeth, la gente tiene miedo de acercarse. Entonces, pues ya yo creo que empezó ese cambio. Ahora, lo saludable es que uno reconozca que esto tiene que ocurrir por lo que está pasando a nivel mundial, que uno lo hace para cuidarse, para cuidar a mis seres queridos y para cuidarte a ti. Entonces, cuando tenemos ese mindset o esa forma de pensar, cuando yo te doy un abrazo virtual, cuando yo te digo hola de lejos o te quiero, porque tenemos que ser más expresivos ahora que antes. Antes yo quise abrazaba y punto. Ahora yo tengo que hablar para que la otra persona entienda y sepa el cariño que hay. Entonces, una sonrisa, un abrazo, pero tocarse uno, ¿no? Y tratar de mantener pues esa distancia. Y realmente yo creo que no va a llegar el día en que nos digan, ok, sean libres, abrácense. No, creo que poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de que las personas que a mi alrededor están sanas, yo estoy sana, y que poco a poco vamos a ir acercándonos, pero no creo que sea de un día para otro, creo que vamos a pasar un tiempo, como te estoy explicando, ¿no? Como con miedo, un acercamiento medio, y cuando nos demos cuenta de que estamos sanos, de que estamos bien, de que hemos compartido más de 15 días y no ha pasado nada, pues entonces ahí sí yo creo que puede haber un cierto acercamiento hasta llegar uno ya pues a sentarse con una persona a comer, a poder hablar de cerca, a dar la mano, pero más adelante, no va a ser ahora. Doctora, para todo el que esté en sus hogares interesados en tener sus servicios, ¿dónde puede comunicarse con usted? Claro, se pueden comunicar conmigo por mi celular. Realmente yo estoy trabajando de manera online, adaptándonos, ¿verdad?, a la necesidad, al 809-430-3790. También me pueden encontrar en Instagram como @CaliBaezDurán, con K y con Y, Cali Baez Durán, y ahí está pues mi celular, mis especialidades y algunos posts que les pueden gustar a las personas. Doctora, mil gracias por este tiempo para compartir con los televidentes de La Caja Verde. Gracias a ti de verdad por la grata invitación. Estoy muy, muy feliz de poder haber compartido contigo este rato. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por mantener la sintonía. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales en @lacajaverderd, en la mía personal en @LisbethMontaz y por supuesto en @AcentoTV. Hasta la próxima.